Penguin Random House Audio presenta ¿Quién fue Roberto Clemente? De James Buckley Jr. Narrado por Antonio Fornaris. En un día soleado de otoño de 1952, en Puerto Rico, Roberto Clemente llegó a un terreno de béisbol con unos pantalones de béisbol rotos y desgastados. El joven de 18 años llevaba su viejo guante y una gorra con una larga visera. La mayor parte del campo era tierra. Las pelotas de béisbol que había allí eran muy viejas y usadas. Pero eso no le importaba a los cerca de 70 jóvenes jugadores que se habían presentado ese día. Todos tenían el mismo objetivo: ser descubiertos por un cazatalentos de un equipo de las Grandes Ligas. Aquel año, 16 equipos con sede en Estados Unidos formaban las Grandes Ligas, 8 en la Liga Americana y 8 en la Nacional. Para jóvenes peloteros como Roberto, llegar a las mayores sería un sueño hecho realidad. Durante las siguientes horas, Roberto hizo todo lo que pudo para alcanzar ese sueño. Hizo tiros largos y perfectos desde los jardines. Recorrió las bases más rápido que cualquier otro jugador. Corrió 60 yardas en 6.4 segundos, muy cerca del récord mundial de la época, 6.1 segundos. Y conectó una línea tras otra. Después de ver la actuación de Roberto, los cazatalentos sabían que tenía las habilidades necesarias para llegar algún día a las Grandes Ligas. Un cazatalentos que reclutaba para los Dodgers de Brooklyn dijo: «Roberto es el atleta con mejores condiciones naturales que he visto nunca». Un año después, su sueño de Grandes Ligas se hizo realidad. Firmó con los Dodgers de Brooklyn y comenzó una de las carreras más destacadas de la historia del béisbol. Además, trabajó duro para hacer realidad los sueños de otras miles de personas. Capítulo 1. Un bate de la rama de un guayabo. En un pueblo llamado Carolina, en el extremo noreste de la isla de Puerto Rico, nació Roberto Clemente Walker, el 18 de agosto de 1934. Como muchas personas de la isla, adoptó los apellidos de su padre y de su madre. Sin embargo, durante toda su vida, fue conocido por el apellido de su padre, Clemente. Sus padres, Melchor y Luisa, tuvieron 5 hijos. Roberto era el más joven. Lamentablemente, su hermana mayor, Ana Iris, murió cuando él era muy joven. Se quemó en un accidente doméstico y nunca se recuperó de sus heridas. Pero Roberto tenía 3 hermanos mayores. También tenía un medio hermano y una medio hermana, hijos de Luisa, de su primer matrimonio. Con una familia tan grande, siempre había alguien con quien jugar. Y a lo que jugaban era al béisbol. «Yo amaba el béisbol más que a nada en el mundo», dijo Roberto años después. «Jugábamos el día entero y no nos importaba si nos perdíamos el almuerzo. Jugábamos hasta que era completamente de noche y no se veía». Roberto se ganó un apodo familiar para toda la vida en estos años. No le gustaban las prisas y a menudo decía: «Momentito, momentito». Por ello, sus amigos y familiares lo bautizaron con el apodo de Momen. Momen y sus amigos y hermanos jugaban al béisbol después del colegio y los fines de semana. Ellos no tenían equipos establecidos y creaban sus propias reglas. Se hacían sus propios implementos de juego. Roberto fabricaba pelotas de béisbol envolviendo calcetines viejos o trapos muy apretados con un cordel y luego cosiendo un trozo de tela sobre los calcetines. Los muchachos tallaban bates de béisbol con las ramas de los árboles de guayaba. A veces bateaban latas de aluminio aplastadas. Para hacer los guantes, cosían la tela de viejos sacos de café. Puerto Rico, parte de Estados Unidos. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio insular de Estados Unidos. Es decir, pertenece a Estados Unidos, pero no es un estado. Juan Ponce de León fundó el primer asentamiento europeo en Puerto Rico, estableciéndolo como una colonia española. Desde 1952 es un estado libre asociado de los Estados Unidos. La mayoría de sus habitantes hablan español.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones. Unos 4 millones de personas viven hoy en Puerto Rico, pero más de 5 millones de personas de ascendencia puertorriqueña viven en Estados Unidos. Luisa Walker amaba a su hijo, y le preocupaba que se centrara demasiado en el béisbol. Había veces que estaba tan obsesionado con el béisbol que ni siquiera le importaba comer, decía. De hecho, una vez intentó quemarle su bate, pero Roberto lo rescató de las llamas. Todo ese intenso juego muy pronto convirtió a Roberto en uno de los mejores jugadores jóvenes de béisbol de Carolina. En un álbum de recuerdos escribió sobre un partido de 7 horas y media en el que pegó 10 jonrones. Crecía y se fortalecía rápidamente y podía lanzar una pelota de béisbol más fuerte y más lejos que ningún otro jugador. También veía mucho béisbol. Sample complete. Ready to continue?